Resulta que el hermoso templo construido por Salomón, fue saqueado y destruido en el reinado de Nabucodonosor, y el pueblo de Israel es llevado al exilio a Babilonia. Lo hemos escuchado otras veces. Recordemos que esta fue una consecuencia de que el pueblo de Israel, después de recibir tantas demostraciones del amor de Dios, decide por la desobediencia, la idolatría, el hacer lo malo ante los ojos de Dios, es decir, rebelarse contra Dios. Y definitivamente por lo anterior, la ira de Dios vino sobre el pueblo, y allí en el exilio, en Babilonia, no tienen dónde adorar a Dios. Pero después de un tiempo viene un rey, que es el rey Ciro, un rey de Persia, y el rey busca que se reedifique el templo de Jerusalén para que puedan adorar a Dios allí. Ahora, como es de imaginar con las cosas de Dios, y en medio de la obra siempre hay oposición. Pero otro rey llamado Darío, él decide continuar la obra, encuentra el edicto y busca la manera de que el templo se termine, la reedificación, la reorganización, y hasta que el templo queda apto para la adoración a Dios. Y definitivamente el pueblo comienza a adorar a Dios y comienzan a organizarse en los tiempos reverentes a Dios. Pero más adelante, pasado un tiempo, llega a Jerusalén Esdras, siendo Artajerjes rey de Persia. Ahora es Artajerjes el rey de Persia. Y Esdras es un sacerdote, escriba, muy conocedor de la ley de Dios, que viene desde Babilonia y era pero muy experto en la ley de Dios. Y el rey, dice la palabra de Dios, que el rey Artajerjes le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Vamos a leer los versículos 10 al 15 del capítulo 7. Leámoslo, por favor. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba, instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. Versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios, del Dios del cielo, paz perfecta y honra. Yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino, que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo. Versículo 14. Por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Este es el texto en el que queremos detenernos. Ahora, quiero destacar algunos elementos. El primero es ¿por qué escogen a Esdras? Y el segundo es ¿para qué lo escogen? Vamos con el primero, ¿por qué lo escogen? Y vemos que él es conocido por ser un hombre de Dios. Él es un hombre con un reconocimiento y el rey sabe quién es él. Ya mencioné que él era un sacerdote y además él era un escriba. El versículo 10 nos dice que él dedicó su corazón a estudiar, practicar y enseñar la ley del Señor. Esto quiere decir que sabían quién era Esdras, no por lo que dijeran, sino por lo que hacían, por lo que él hacía. Sus actos definitivamente coincidían con sus palabras. Era un hombre temeroso de Dios, inquieto por estudiar las cosas de Dios, por buscar a Dios con ansias. Además,
el mismo rey Artajerjes lo conocía y lo apreciaba bastante. Este es un elemento importante a tener en cuenta, era conocido, pero también otro elemento era que era digno de confianza. Y lo vemos en los versículos 11 y 12, era confiable para encargarle unas responsabilidades. El ser quien era lo hace estar capacitado para generar confianza en una tarea tan específica como la que le iban a encomendar. Si nosotros buscamos en nuestra Biblia en Efesios 4:11, podemos leer un texto que dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esto es porque estaban capacitados para la obra. El estar capacitados, el estar preparados, el entender inclusive el llamado de Dios lo hace apto para emprender una tarea. Entonces este es el primer punto que destacamos. ¿Por qué escogen a Esdras? ¿Por qué le encargan una tarea tan importante como la que viene a hacer? Entonces ya vemos que tenía unas características que le permitían ser apto para esa tarea, no porque otras personas hubieran contado quién era, sino porque ellos mismos, el rey Artajerjes, era testigo de el hombre que era Esdras, porque lo estaba demostrando no solamente con sus palabras, sino con sus actos. Él estaba interesado en estudiar, en aprender, en enseñar, pero en practicar también la palabra y el consejo de Dios en su propia vida. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un ingeniero que trabaja de la mano de un obrero, es claro que el obrero no puede hacer lo que hace el ingeniero, y el ingeniero tampoco hace las tareas que hace el obrero, pero como está capacitado, según se ha preparado, va a poder hacer las tareas. Esdras lleva la copia del decreto que le permite ir a Jerusalén con cualquiera del pueblo de Israel. Imagínense, cualquiera podía seguirlo, sacerdotes, levitas, los que estuvieran en Persia y quisieran seguirlo, podían ir con él. Entonces esto es lo primero que hace. Lo segundo, ¿para qué escogen a Esdras? Lo escogen para dos cosas específicas. Una, para investigar acerca de Judá y Jerusalén. Esto quiere decir, ¿qué está pasando en Judá? ¿Qué está pasando en Jerusalén? Él es enviado no solamente por el rey, sino por unanimidad con sus 7 consejeros. El rey tenía 7 consejeros que eran como los principales, los que lo rodeaban a él. Y saben, todos estuvieron de acuerdo. Ninguno se opuso a que Esdras fuera enviado. Y la misión incluye un detallado reporte de cómo se encuentra Judá, cómo está Jerusalén y cuál es, en cuanto a la disposición y la manera de adorar a Dios, su modo de vivir, la conformación de las familias y el uso de las ofrendas, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel allí en Jerusalén. El versículo 15 dice también que él estaba encargado de llevar la plata y el oro. Era una gran ofrenda para el templo, una tarea de gran responsabilidad para un viaje de unos 4 meses, no 4 días, 4 meses con gente que incluía niños, mujeres, seguramente las personas importantes que estaban en Persia, y esto era una tarea que implicaba una gran responsabilidad. Pero no solamente era llevar estas ofrendas, sino asegurarse del uso adecuado que se le iba a dar en el templo. Es importante, muy importante destacar que el rey Artajerjes, siendo Persia, se preocupó de manera especial por el pueblo judío. Y no sabemos si lo hizo por un interés político o por un deseo genuino de amor, de acuerdo a lo que fue viendo y conociendo acerca de Dios por medio de Esdras, quien llevaba a su servicio muchísimos años. Ahora, ¿cómo aplicamos un texto como este a nuestras vidas? ¿Qué nos queda a nosotros? La pregunta es, si tuvieran que escogerte para una tarea específica, ¿qué verían en ti?
Preguntémonos eso. ¿Qué verían en ti? De pronto podrían ver, uno, que tu relación íntima y personal con Dios coincide definitivamente con tus actos, con tus palabras, con el ejemplo que das. 2, que te esfuerzas, te capacitas, estudias, que investigas, que indagas, que te preparas. 3, que tus actos definitivamente tienen una coherencia que es intachable, incuestionable. 4, que tu profesionalismo y tu lealtad vale la pena tenerlos en cuenta. Es importante que podamos estar muy capacitados, pero si carecemos de la sabiduría que proviene de Dios, nunca seremos tenidos en cuenta para tareas importantes y valiosas. Sencillas preguntas, sencillas respuestas.